Queridos amigos, una vez más volvemos a nuestro canal, que es el vuestro, La Hora de Polemos. Hemos recibido muchos comentarios, cada día más y mejores, muchas críticas constructivas y muchos consejos vuestros, y quiero daros las gracias por ello. Lo cierto es que nos están ayudando a seguir publicando entrevistas, editando y grabando. Nos habéis dicho que queréis entrevistas con Francisco José Fernández Cruz Sequera, muchas más con Javier Nicolás, otras tantas con César Pellicer, y también estabais comentando de que entrevistásemos a Gonzalo Rodríguez. Bueno, todo se andará, son amigos de la casa y yo creo que vamos a contar con ellos, al igual que con un gran conocido nuestro, escritor de esta casa, y que además nos habéis solicitado, que es Pablo Dávoli, que con él también tenemos compromiso de grabar unos cuantos programas. Entonces, poco a poco, estamos recibiendo vuestros consejos, vuestros emails, vuestros comentarios, se leen todos, se contestan los que se pueden y, por supuesto, estamos teniendo en cuenta para seguir adelante con nuestro trabajo. Os insto, por favor, a que sigáis haciendo esos comentarios que hacéis aquí abajo, a pie de página, a pie de vídeo, mejor dicho, y para que nosotros podamos seguir trabajando hacia vosotros, que sois los mayores interesados en recibir esas entrevistas que realizamos, ¿no? Bueno, sin ir más lejos y en base a vuestras peticiones, ya que os gustó tanto el programa sobre la caballería pagana, hemos traído esta vez, otra vez, al gran César Pellicer, que a pesar de que es un novel escritor, ha calado tanto y ha tenido tantas reproducciones y tantos comentarios con su libro La caballería pagana. Y a propósito del vídeo que aquí salió en el canal. Hace unos días, como bien sabréis algunos de vosotros, fue el aniversario del natalicio del escritor japonés, conocido como el último samurái, Yukio Mishima. Y hemos tenido a bien, ya que publicamos en su momento un libro de Yukio Mishima en la colección Pensamientos y Perspectivas, hemos tenido a bien el traer a César Pellicer, que es un especialista, es historiador medievalista, como bien sabéis, es especialista en Japón, es profesor de japonés, sabe leer y traducir del japonés, que ya es bastante, para que nos hable de este escritor. Como bien sabéis, después de que publicásemos el vídeo del último programa del año, César Pellicer es el actual director de la colección Pensamientos y Perspectivas. Y como el libro de Yukio Mishima se publicó en Pensamientos y Perspectivas, pues vamos a pasar a entrevistarlo. Antes de pasar con la entrevista, quería comentar que este libro realmente esta es una traducción, fue publicado por Troy Southgate en colaboración en la misma colección Pensamientos y Perspectivas que tiene Troy en su editorial. Y además de haber sido escrito por Troy Southgate, tiene colaboradores como Kerry Bolton, el doctor Kerry Bolton, John Howells, el famoso Wolf, los que hemos estado en Inglaterra pues sabemos quién es Wolf, Christopher Pankhurst, Douglas P., Dimitris Michalopoulos, Toyama, de Tokio, y Villa Prozac. Ellos han configurado este volumen, que aquí podéis ver, de unas 150 páginas, bastante interesante, y el cual hoy vamos a presentar. Pero no vamos a presentar el libro como tal, sino vamos a presentar la figura de Yukio Mishima por su natalicio. Y como bien dice la contraportada del libro, que leo a continuación, para hacer introducción al programa de hoy, dice: el bien conocido autor Yukio Mishima, de 1925 a 1970, permanece como una de las más grandes figuras de la literatura japonesa, además de un consumado poeta, escritor, actor, dramaturgo y director de cine. Inspirado en los principios tradicionales de los textos samurái, Mishima fue un crítico feroz del Japón de post-1945 y realizó el sacrificio definitivo por sus creencias. El 25 de noviembre de 1970, poco después de completar los 4 volúmenes de El mar de la fertilidad, Mishima y varios socios compromisarios de Tatenokai,
o como se conocía en español, Sociedad del Escudo, irrumpieron en la oficina del comandante del cuartel general de las Fuerzas de Autodefensa en Tokio y pronunciaron un inspirador discurso ante las tropas que se habían congregado ante el balcón. Consecuentemente, la personalidad más famosa y controvertida de Japón cometió suicidio ritual, el famoso seppuku, y fue inmortalizado para siempre. Sin ir más lejos, aquí os dejo con la hora de Polemos, con César Pellicer y con Yukio Mishima. El espíritu de lucha griego formó una tradición y un modo de entender la existencia tan antiguo como nuestra historia. La vida en lucha eterna y constante por la existencia fue el fundamento de las sociedades heroicas. Pero el reemplazo del héroe por el mercader y de las comunidades tradicionales por las sociedades de consumo ha supuesto la disolución de este ancestral modo de experimentar el mundo. Es necesario volver a ser lo que fuimos. Es necesario volver a la hora de Polemos. César, muy buenas, amigo. ¿Cómo estás? Konnichiwa, Maneru-san. Konnichiwa, minasan. Entras con fuerza, entras con fuerza. ¿Qué tal? Pues Vamos nada, aquí a celebrar el aniversario de un grande, sí. la verdad que sí. Y estamos hablando de el 101 aniversario. Sí. La verdad que ha sido algo improvisado porque también por demanda de telespectadores, ¿no? De oyentes, que nos han dicho, oye, ¿y de Mishima no vais a hablar aprovechando? Digo, pues mira, es verdad, hace unos días que ha sido el aniversario, digo, podríamos hacer algo. Digo, así No, que qué mejor que contar contigo, ¿no? Bueno, muchas gracias, me siento honrado por ello. Y simplemente por colar un poco de poner la nata en los labios, ¿no? La miel en los labios. Este año saldrán en EAS algunas novedades de Japón relacionadas con Mishima, algunas directamente y otras más tangencialmente. Así que insto a que todos estén atentos porque va a ser un año muy japonés. Mira, ahora que estamos al principio, lo vamos a dejar para el final, porque así se nos quedan los oyentes escuchando hasta que llegue el último los momento. Los damos al final, muy bien. Japonesas, nunca traducidas, inéditas y nunca traducidas. Sí, inéditas. Va a ser un bombazo, diría yo, a todos los niveles, porque en español no. Uno de ellos sí que tiene en inglés, pero el otro es en lengua no japonesa, es imposible. Así que vamos a ser los pioneros, sí. Muy bien, bueno, luego ya lo diremos. Genial, una maravilla. Bueno, podemos empezar, si quieres, para muchos que no conocen la figura de Mishima, que nos digas quién fue Yukio Mishima, quién era Yukio Mishima. A ver, es raro que alguien no lo conozca, pero a todo el mundo suele conocer a Mishima como el gran novelista, ¿no? Le llamaban el eterno candidato al premio Nobel, que luego perdió contra Kawabata. Y como un hombre excéntrico, ¿no? En sus novelas hay mucho fetiche, mucho voyeurismo también, curiosamente. Es decir, que el Mishima que nosotros admiramos, el político, el activista, y el Mishima que la gente suele conocer, hay un pequeño abismo, ¿no? Que está relacionado, pero no deja de ser paradójico, ¿no? Entonces la gente suele quedarse con ese Mishima más estrambótico, más un poco nihilista, ¿no? A su manera, curiosamente. Pero poca gente se atreve a ahondar en el Mishima, digamos, a nivel político o a nivel de valores de espiritualidad, ¿no? Pero bueno, por definirlo sería eso, el novelista, el eterno
candidato a premio Nobel, y un hombre muy excéntrico. Creo que excéntrico es lo que mejor le define. Como tú estás bien nombrando la cuestión política, que es la que un poco más nos interesa a nosotros, ¿cómo podrías definir políticamente hablando a Mishima? Ese es curioso, porque creo que ni él mismo sabía muy bien lo que era, ¿no? A ver, Mishima, me voy a ceñir a fuentes, ¿no? Mira, ahí está Mishima de joven. Y bueno, ahora te voy a comentar una cosa de Mishima de joven porque me la has puesto a pelo. Pero Mishima, digamos que él mismo fue evolucionando mucho, tenía una autoestima un poco endeble, ¿no? Un poco baja. Entonces, por ejemplo, en tiempos de esta foto, que sería cuando escribió Confesiones de una máscara, que es el gran clásico por el cual todo el mundo le conoce, él mismo, años después, se definiría en esta etapa como un joven un poco menos que afeminado, ¿no? Y diría, ¿no? Yo en aquella época me odiaba a mí mismo, tenía una especie de lastre emocional muy, muy fuerte y una autoestima realmente baja, ¿no? Claro, porque emplea mucho. Mishima de esta foto, de esta imagen, digo por lo que has dicho que se autoconsideraba afeminado, de esa imagen a esta imagen, hay una diferencia muy grande. Una evolución o incluso la portada del libro. Incluso la portada, exacto. Las sesiones de fotos que se solía hacer así o como San Sebastián, la verdad es que el hombre era muy... Porque lo mismo se vestía de samurái que hacía de mártir cristiano, ¿no? Era un hombre muy, muy peculiar. Pero por retomar lo de su infancia, o su juventud, mejor dicho. Sí. Que Mishima lo que más le lastró a nivel político fue el haber, curiosamente, ahora verás, Manuel, se alegró de joven de no haber sido reclutado como piloto kamikaze. Y esa alegría, esa satisfacción de decir, uy, de buena me he librado, ¿no? De que me mandaran a morir ahí. Luego se le va a quedar como una especie de quiste o una espinita a nivel político, como una cobardía que nunca él se va a llegar a perdonar, ¿no? Entonces, eso le va a incitar a ser muy exagerado en muchas de sus declaraciones como forma de contrarrestar lo que él entendía como una cobardía de juventud, ¿no? Ajá. Pues el Mishima del comienzo, el que escribe Confesiones de una máscara, y el Mishima del que nosotros vamos a hablar más, el político, hay mucha gente que dice, no, pero claro, Mishima, sin ir más lejos, el tema de, yo qué sé, el homoerotismo, etcétera. Claro, la gente siempre toma como referencia al Mishima joven, el Mishima de Confesiones de una máscara, pero es que ese no es. Ese es un joven de 23 años, pero al cual el Mishima de 40 años despreciaba profundamente, en cierto modo, ¿no? Es decir, que hay una evolución ahí muy, muy tremenda. Pero bueno, por volver a la pregunta, que me he ido aquí un poco por los cerros de Úbeda. Mishima, a nivel político, yo lo definiría sobre todo como tercerposicionista, básicamente, ¿no? Sin pillarnos mucho los dedos. Porque hay quien dice, no, pero era un tradicionalista, un fascista, un tal. Él mismo no le gustaba que lo denominasen conservador, por ejemplo, ni tampoco fascista, curiosamente. Primero porque los conservadores los tomaba por burgueses completamente acomodaticios. Así que conservador, digamos que él mismo negaba esa etiqueta. Y fascista tampoco le gustaba, aunque luego los hechos hablaban por sí solos, ¿no? El Tatenokai con sus uniformes, desfilando, etcétera. Claro, digamos que Mishima decía una cosa y luego estamos hablando de esto. Eso es no le gustaba que le tildasen de fascista, pero bueno. No le gustaba, pero a su vez claramente se inspiraba en ello, ¿no? Esto quizás podría ser quizás porque en aquel momento lo que es el fascismo, la tendencia fascista, era principalmente italiana, claro. En segundo lugar europea, y este hombre, al ser japonés, nacionalista, que sí que se podría, en la palabra nacionalista sí que entra, eso desde luego. Él no quería una comparación directa con algo que era halógeno a su sangre. A Japón. Sí, Japón, efectivamente, a su identidad. De hecho, Japón es muy paradójico, pero Japón nunca fue un país fascista. Estuvo aliado con el eje a nivel nominal, pero Japón, cuando a los blancos, digamos, hacía propaganda claramente antiblanca y era bastante, digamos que para la estrategia alemana e italiana no fue muy, muy bien Japón, ¿no?
a nivel geopolítico, geoestratégico. Y que Japón y su gobierno era simplemente militar, era una camarilla militar, no era ideológicamente afín ni al fascismo ni al nacionalsocialismo, ¿no? Y ahora luego te comentaré, volviendo a esto, porque hay el caso de un personaje muy inspirador para Mishima, que precisamente lo forzaron a suicidarse por ser demasiado nazi, ¿no? En Japón. No, joder, perdón. Pero bueno, luego vamos a eso, no, que si no nos distraemos aquí mucho. Aquí tenemos al Mishima, este es el uniforme que él mismo confeccionó para su sociedad del escudo. Entonces, claro, entre este Mishima, nacionalista, tercerposicionista, digamos, protofascista, diríamos, porque aunque no quisiera, él tomó muchos elementos de Mussolini a nivel indirecto, sobre todo de Mussolini, más que de Hitler, era más de esa índole, ¿no? De socialismo fascista, digamos. Ya. Pero claro, estéticamente, las banderas que confeccionó, los discursos que hacía muy vehementes, como has puesto antes, ¿no? Sus gestos denotaban mucha inspiración del fascismo. Pero claro, era un fascismo muy sui generis, con lo cual se diluía en la propia política japonesa y ya. Yo no creo que se pudiera llamar fascismo 100%, ¿no? Es decir, que era mira, antes de que prosigas, como has hecho antes un inciso sobre que Japón estaba realmente regido por una camarilla, podríamos decir, de nacionalismo tradicionalista, militar, ¿no? Sí. Nosotros publicamos, para el que no lo sepa, este libro, que es Mi diario de la posguerra en prisión, de Hideki Toyo, justo. Que tiene prólogo de Ramón Bau y un anexo de Rubén Villamor, y la verdad que, claro, es interesante, más que nada. Pues, se publicó porque fueron los últimos días antes de que lo ejecutaran. Sí. Y es una fuente primaria que, de nuevo, es inédita en español. Es decir, que aquí también se marcó un bombazo, como decíamos antes, ¿no? Igual que este año vamos a ir sacando, con Toyo en español es la fuente... fuente principal, digamos. Sí. También digamos que Toyo se autoexculpa de muchas cosas, entonces Toyo tampoco era muy... Y de hecho, Mishima tampoco le tenía mucha estima a Hideki Toyo, porque Toyo era, esto lo leí hace mucho tiempo, era como un Franco diluido a la japonesa, lo cual ya hazte una idea, ¿no? Es decir, no era ni fascista, ni espiritualmente, ni ideológicamente afín al eje, era un señor militar con algunas ideas, pues como Franco, ¿no? Que lo mismo se acercaba a Falange o al Opus Dei, ¿no? Era pues un equilibrista del poder, ¿no? En Japón había muchísimas facciones, más tradicionalistas, más recalcitrantes del militarismo, los que querían atacar a Estados Unidos, los que no, etcétera. Y Toyo, junto al primer ministro también, Konoe, eran equilibristas, entonces tenían que ir ganando o teniendo a todo el mundo contento, en cierto modo. Entonces, y Mishima a Toyo no le tenía mucha simpatía por eso, ¿no? Pero es un libro interesantísimo, en tanto en cuanto su diario, al fin y al cabo, es una fuente, ¿no? Primaria por ser de un actor de la época. Efectivamente, es algo curioso, y a los historiadores y los que nos gusta la historia, tener fuentes primarias en este sentido es enriquecedor para su estudio, no para otra cosa. Por supuesto. Yo lo tengo ahí, de eso es que lo estoy mirando porque lo tengo justo ahí, con libros de Mishima, irónicamente. Entonces, no sé si eso estaría muy contento, pero bueno, vamos a seguir, hemos hecho un Kit Kat, vamos a seguir con Mishima. Hemos hecho un Kit Kat aquí de Toyo. Bueno, pero nos venía al asunto. Entonces, tercerposicionista es lo que más le define, diría yo, antiliberal y antisocialista, socialista en sentido marxista, perdón, antimarxista sería mejor decir, porque su idea sí que era de una especie de socialismo bastante nacional, no es nacionalsocialismo, sino, digamos, al revés, socialismo. Entiendo, sí, un socialismo patriota, sí. Exacto. Es decir, un estado del bienestar, pero a su vez con una ética pública, una militarización de la sociedad en sentido espiritual, que no tanto físico. Es decir, Mishima tampoco se moja mucho en tema de si justifica o no la guerra, la invasión a China, etcétera. Mishima en eso era muy, como digo, muy explosivo en muchas cosas, pero en otros temas no se dio pie a que se mojara tanto, ¿no? Entonces tenía estas ideas, ¿no? Un estado, mira, justo aquí, para que luego diga que no era fascista, esta es muy buena. Sí, es decir, su inspiración dice que reniega del fascismo y mira tú la sociedad escudo, ¿eh? ¿Cómo era?
La famosa sociedad del escudo. Lo que sí que define muy bien a Mishima a nivel político es el culto imperial. El culto imperial, la figura del emperador. Que de hecho la sociedad del escudo, el Tatenokai, se llama así porque estos jóvenes que no llevaban armas o iban con algún palo, pero no eran armas letales, digamos, el núcleo, la esencia de esta milicia que él creó, fue el escudo del emperador contra los maleantes, digamos, sobre todo eran maleantes comunistas, ¿no? Y anarquistas en la época. Los años 60 en Japón fueron bastante convulsos. La gente no lo suele saber, pero Japón, yo animo a que busquen vídeos o documentales de cómo era Japón en los años 60, porque había... veías información a los antidisturbios y enfrente una marabunta sobre todo de jóvenes, ¿no? Comunistas lanzando cócteles Molotov, y había un riesgo real de revolución o por lo menos de subversión del orden, ¿no? Del Japón recién salido de la ocupación americana, ¿no? Entonces la sociedad del escudo era eso, era el escudo espiritual que protegería al emperador. Pero ahora verás por qué. Claro, no llevaban armas. Entonces, ¿cómo iban a ser un escudo? Pues literalmente Mishima lo interpretó como que se cogerían de los brazos, digamos, como si fuera la película 300, ¿no? Que están unos al lado de otros, sin armas, y que se dejarían matar para que sus cuerpos, digamos, que evitasen o que tapiasen el camino para evitar que los enemigos del emperador avanzasen, ¿no? Así que hay un culto a la muerte muy acentuado, ¿no? Una muerte martirizante. Incluso podríamos interpretarlo en clave cristiana, ¿no? En cierto modo. Pero era muy estrambótico. Sí, he leído yo que Mishima hacía apología a la muerte realmente. Sí, ya lo creo. Pero la muerte suya propia, no es que quisiera hacer apología para hacer nada a nadie, sino hacia a sí mismo. Exacto. Era una obsesión con la muerte desde joven, eso sí que parece que tuvo una cierta linealidad. Que Mishima, como digo, entre su adoración del emperador, su patriotismo que fue creciendo y su culto a la muerte creó una simbiosis bastante tremenda. Y ese culto a la muerte, hay especulaciones sobre por qué, si en algún ámbito familiar o si fue de una cuestión de juventud que luego fue explotando. Digamos que a nivel filosófico sí que por fuentes podemos acreditar que lo que más le inspiró fue la idea del Bushido o de Hagakure más bien. Es decir, el culto a la muerte de los samuráis, el culto a la muerte de el samurái que en su juventud, eso es muy importante, no un samurái que ya tenga 60 años y esté retirado, sino un samurái en la plenitud de su juventud, con un cuerpo bello, no se dejase matar, sino que muriese en batalla, mejor dicho, que él sudando, sangrando, con flechas clavadas. Por eso San Sebastián le gustaba mucho con las flechas por todo el cuerpo, ¿no? Porque era como Boromir, mira, tengo aquí justo el Señor de los Anillos, era como Boromir, la escena de Boromir que está con las flechas, pero él se mantiene impertérrito frente a los Uruk-hai, ¿no? Fíjate, Tolkien siempre acaba saliendo, no sé cómo. Pero Mishima lo veía así, la muerte de Boromir le hubiera encantado, porque era tal cual su ideal de muerte. Era una muerte activa, pero a la vez martirizadora, es una simbiosis muy peculiar de paganismo y cristianismo, ya que hemos hablado tanto de estos temas, y Mishima lo fusionó muy bien a su manera, bueno, digamos. Pero para él era eso, era la culminación de un deber total del samurái, de proteger al emperador, de defender a la patria, de cumplir una misión, y una vez la has cumplido, o en el cumplimiento, pues das tu vida, ¿no? Literalmente. En la juventud siempre él lo dejaba muy claro, tenía que ser con un cuerpo bello, un cuerpo apolíneo. De hecho, habías puesto antes una foto de Mishima en Grecia que sale con un Apolo ahí detrás gigante. Sí, la foto que he puesto antes es... Vamos y con el Apolo, ahí está. Correcto. Apolo le fascinaba. De hecho, su diario de viaje a Grecia lo llamó así. No sé si el cristal o el espejo... no me acuerdo. Si era Kagami. Kagami es el espejo. Y luego lo que has comentado, la muerte de Boromir, es esto. Exacto, es que está igual. Esta es la muerte de Boromir. Exacto. Por eso la gente a veces dice, no, pero Mishima, claro, el cristianismo, le gustaba el cristianismo. Que no le gustaba el cristianismo como tal, le gustaba la estética cristiana, porque la estética cristiana es el culto a la muerte, ¿no? Los santos, los mártires, los cuerpos incorruptos, una serie de cuestiones ahí un poco escabrosas, ¿no? El cristianismo. Y San Sebastián es eso, es un joven
pues con esto en la axila, se ve que la flecha en la axila le producía especial fascinación, no sé por qué, y por todo el abdomen, el pecho, etcétera. Entonces a Mishima le gustaba mucho esa estética. Lo que no creo que le gustase tanto era la ética cristiana, por ejemplo, de dejarse martirizar pasivamente, porque él era un hombre muy de acción, su filosofía era de la acción. Él lo solía decir, la acción por la acción a veces, simplemente el hacer algo heroico o algo viril por el mero hecho de hacerlo, que eso ya de por sí sería bello para él. Y lógicamente, si lo haces en nombre del emperador, en nombre de Japón, pues ya ganas puntos, digamos, ¿no? Pero para él la acción en sí misma era muy nietzscheano, Mishima. La acción en sí misma era bella, ¿no? Porque demostraba lo absoluto, el espíritu, la resolución íntegra, ¿no? de un hombre. Entonces, por eso, hay una confusión ahí de, no, pero Mishima tal. Yo creo que la estética cristiana le atraía, pero él era mucho más pagano en ese aspecto, mucho más tradicionalista en el mejor de los sentidos, en mi opinión, ¿no? Que sí, esa de San Sebastián es, por eso digo, la muerte de Boromir le hubiera fascinado. Bueno, te has quedado, Bushido tradicionalista. Háblanos un poco de eso en el concepto. El Bushido, bueno. Mira, sí, el concepto de... Nos da pie a... Porque claro, el Bushido hay dentro de la concepción, dentro de la visión de Mishima. Claro. Y de... Esto me acuerdo, estoy pensando ahora en Santos Dragón, no sé por qué, porque Dragón siempre hablaba del Bushido. Pero digamos que se ha romantizado mucho, en el buen y en el mal sentido, como el código de los samuráis, como lo que lleva. Pero el Bushido como tal, digamos que fue la propia romantización que los japoneses hicieron de sus propios ancestros, ¿no? Es decir, que el Bushido nace en el siglo XVIII, XIX, no es algo propio del Japón medieval, ¿no? Es poco posterior. Pero bueno, intentan, digamos, embellecer la imagen del samurái, darle un código moral que seguramente los samuráis reales tuvieran, pero no tan codificado, ¿no? Entonces, el Bushido se resume sobre todo en tres elementos, digamos, tres. Uno es la lealtad, el chui, se diría en japonés, la lealtad pues al señor feudal, sobre todo al señor, ¿no? O al emperador, como Mishima haría después. Es decir, la lealtad como valor fundamental. Tu vida no es tuya, tu vida es muy jerárquico, ¿no? Porque eso es muy nietzscheano, muy eboliano incluso, diríamos. Tu vida está poseída o está al servicio, mejor dicho, de un señor. Para Mishima era el emperador, claramente. Luego, el segundo punto es el servicio, la voluntad de servicio. El samurái es el que sirve, eso es lo que significa el ideograma, ¿no? De nuevo, el que sirve ¿a quién? Pues a su señor, a su feudo, a su emperador, ¿no? En este aspecto. Entonces, es una filosofía que da pie al patriotismo en todos los aspectos, ¿no? Y Mishima eso lo supo aglutinar muy bien. El tradicionalismo puramente feudal con el nacionalismo moderno, de cómo en vez de un señor feudal, pues ahora era el señor emperador, que era emperador de todo Japón, ¿no? En un sentido más moderno. Y el tercer punto del Bushido, que es sobre el que hay mucho debate, es el elemento de la muerte, ¿no? De si el samurái realmente tenía la muerte tan presente o si eso fueron ya romantizaciones posteriores. Bueno, es verdad que los samuráis tenían, sobre todo ellos concebían su servicio o su entrenamiento, mejor dicho, como una preparación para tener una muerte digna en servicio de su señor. Entonces, sí, desde luego, tenían la muerte para ellos era algo habitual, era algo... Lo que no sé si su culto a la muerte era como el de viva la muerte, ¿no? De los legionarios. No sé si era tan así como se ha solido interpretar. Pero bueno, hay mucho debate, como digo. Hago otro KitKat al respecto, porque hay gente que no lo sabe, y es que Millán Astray, a pesar de tener la gente, hay mucha gente que lo tiene como que era un militar, un bruto y un analfabeto, y al contrario, era una persona muy culta que en aquella época sabía varios idiomas y entre ellos sabía japonés, y fue la primera persona en traducir a la lengua española el código Bushido. La primera edición de Código Bushido la tradujo Millán Astray. Y él sí que se dice que Millán Astray basó la creación de la Legión
en el concepto samurái, en el espíritu samurái. Eso es verdad, eso es verdad. Sí. Es que has nombrado a la Legión, digo, me viene a cuento decirlo, porque además siempre se dice por toda la historia esta famoso, ¿no? Lo de Unamuno y todo. De Unamuno, cuando dijo él, viva la muerte. Muera la inteligencia o algo muera la así. inteligencia, pero es que la frase en duda porque no hay dijo, claro. Muera la inteligencia traidora. Ah, bueno, mira. Claro, él no. La frase completa. Sí. La frase completa es: viva la muerte. Viva la, no, que muera. No. Muerte a la inteligencia traidora. Viva la muerte. Solo viva la muerte vino después. Pues creo. Más sentido, no quiero recordar. Pero sí que tengo claro que era muerte a la inteligencia traidora. Traidora. Lo que pasa es que, como bien sabes, que los amos del discurso les gusta modificar las cosas o sesgarlas. Y no es que sea mentira lo de muerte a la inteligencia, ¿no? Es correcto. Pero es que falta la apostilla. Falta la apostilla. Es importante, ¿verdad? Es básica. Es que sin la apostilla, claro, parece que sí. Claro. Tío brutote ahí que quería en la universidad. Espérate que ahora a ver si la estoy yo liando. No era muerte a la inteligencia, a la intelectualidad. Ah, pues a la intelectualidad traidora. Pues mira, eso sí que tenía mucho más sentido. Eso es como lo acabo de interpretar yo. Ahora que decías intelectualidad traidora o inteligencia traidora, tendría sentido. Pero sí, más allá del bushido es totalmente cierto, sí. Que el hombre tradujo el bushido, el código del bushido, sí, que es del siglo XIX, finales del siglo XIX. Y la Legión se basa mucho en estos elementos, sí. Muera la inteligencia, viva la muerte. Pero era muera la inteligencia traidora, viva la muerte. E incluso, fíjate, la IA, que lo estoy mirando ahora mismo, eso de la parte traidora no figura. Y no figura porque como lo que más se repite es muera la inteligencia, lo que más algoritmo tiene y lo que más se repite es muera la inteligencia. Entonces, es lo que suele pasar, que al final solamente en 4 libros de historia del momento es donde se encuentra la frase, porque ha sido una frase sesgada durante décadas. Y sabemos quién la ha sesgado, ¿vale? O sea, que eso hay que... Pero es muera la inteligencia traidora, viva la muerte. Ese sería lo que realmente fue, lo que se dijo. Y tendría todo el sentido del mundo porque sin ser el gran intelectual de su siglo, Millán Astray es verdad que buscó inspiraciones intelectuales en Japón. Totalmente. Y que en aquella época que el nivel de analfabetismo en España era impresionante. Claro, en España y en Europa. Y en Europa estás hablando de que una persona del siglo XIX traducía del japonés. Es que... Y estás hablando también de una persona que se dedicó su vida a como se decía antiguamente, a guerrear, ¿no? O sea, era como hablar de Lezo, era un medio hombre. Entonces. Literalmente, sí. Literalmente. Él era la muerte a la que decía, él era la muerte a la que aludaba, ¿no? Pues Mishima era muy de ese estilo, de dar tu brazo, tu ojo, y tú seguir luchando, ¿no? Que Mishima, como decía, apreciaba mucho la juventud en ese aspecto. Y que eso de que Millán Astray ya como señor mayor fuera ahí con su bastón, cojeando. No sé si Mishima lo había visto también. Mishima lo que quería era tú, en tu plenitud de tu belleza, sobre todo, como en la foto aquí, morir ahí, luchando, siendo acribillado, pero con esa plenitud de tu potencia, ¿no? No dejarte morir de viejo ni cosas así más aburridas, ¿no? Entonces Mishima, por eso... Era muy romántico. Eso se me ha olvidado decir antes. Junto a lo del culto al emperador, su nacionalismo, etc. Mishima era el gran romántico japonés, diría yo. A todos los niveles. Romanticismo heroico, trágico, literario y político, desde luego. Porque lo une todo, ¿no? Es una mezcla entre Gustavo Adolfo Bécquer y Nietzsche. Bueno, Nietzsche no era romántico, pero me refiero, de toda la época. Y Ébola, que sin conocerle, creo yo... Sí, y el movimiento folkish. Y el movimiento folkish japonés. Tiene mucho de Julius Ébola. Exacto. Filosofía de la acción, una filosofía una acción muy esotérica, en cierto modo, ¿no? Que la acción en sí misma es algo mágico para Mishima, ¿no? No es que sea una acción por un fin concreto, sino que la mera acción, la mera musculatura ya de por sí tiene algo místico, ¿no? Y luego puesta al servicio del emperador, como decía, pues es mucho más tremenda. Y
volviendo a lo de antes, perdón, lo de Apolo, que decía antes. El culto a la belleza, esto es muy interesante porque, ya que siempre hablamos de paganismo y demás, pues vamos a romper una lanza. Sí, mira, oye, ya que te pones con Apolo, tenía una pregunta aquí que quería... me querías pues sobre el paganismo. Nos hablara de la relación entre Mishima y el paganismo europeo. Pues bueno, mira, iba a ir a eso, pero... Bueno, entonces, como vas a eso, te pregunto por eso y adelante. Muy bien. Así oficialmente es como que me has preguntado. Mishima, digamos que él mismo lo define, que sufre una suerte de transformación cuando viaja a Grecia, precisamente, a Atenas. Y creo que la foto de Apolo es precisamente en ese momento. Viajó en el 1951-52. Tuvo un periplo por Europa, ¿no? Luego pasó por Madrid también, años después. Estuvo en Madrid, en París, etcétera. Estuvo en muchos sitios. Y precisamente cuando fue a Atenas, digamos que rompió con su yo anterior, el que salía antes con el gatito, así más, un hombre más tranquilo, él decía más afeminado, más debilucho. Mientras que aquí ya vemos a un Mishima con sus brazos, no son lo que nos tenía acostumbrados, pero ya se le ve que entrenaba poco a poco. Sí. ¿No? Está tonificado, como se dice, ¿no? Exacto, poquito a poco iba avanzando. Pero es que en ese viaje es donde encuentra realmente su inspiración. Esto es muy curioso, que Mishima religiosamente no se adscribía... Los japoneses en general no se suelen adscribir, pero ellos desde su nacimiento suelen ser sintoístas y budistas, ¿no? A ambos niveles, ¿no? Culturalmente hablando y espiritualmente hablando. Entonces Mishima igual, él no decía creo en los budas o creo en los kamis, sino que él daba por sentado que si era japonés, él era sintoísta, lógicamente, ¿no? Y su culto al emperador iba en esa línea. Pero fue su viaje a Grecia el que le hizo entrar en contacto precisamente con toda la espiritualidad de Aristóteles, de Platón, la calocracia, es decir, que lo bueno es bello, ¿no? Y que la virtud está tanto en el espíritu como en el propio cuerpo, que el cuerpo sea bello, que es un reflejo de un alma virtuosa, ¿no? Un alma bella. Entonces, Aristóteles y Platón le influyen muchísimo, muchísimo. Y Apolo, sobre todo, también, el dios de las artes, de la belleza y la luz, ¿no? Ébola de esto nos hablaría muchísimo, el elemento solar, ¿no? Entonces, Mishima, que venía, empleando, como digo, un término eboliano, venía de un mundo más lunar, más pues novelista, con fisiones de una máscara, un chico más afeminado, como decía él, pasa, a partir de su regreso de Grecia, pasa a ser, pero el héroe solar por antonomasia, a todos los niveles. Es decir, estuvo 15 años, a partir de ese momento, 15 años, ininterrumpidamente entrenando, creo que del orden de 4 horas al día en el gimnasio. Quiero decir que entre que escribía, el hombre entendía que su cuerpo era algo que debía embellecer, ¿no? Y él siempre decía que estaba en el sol y el acero, si no recuerdo mal. Decía que su cuerpo era como una espada, ¿no? Entonces, el acero tienes que templarlo, tienes que con el martillo, tienes que darle forma, afilarlo y luego pues, ponerle el mango, etcétera. Pero el cuerpo en sí mismo era una espada. Primero es un acero, un bloque de acero amorfo y lo vas dotando de una forma más. De la espada del cuerpo como espada. Por eso lo llama El sol y el acero, su libro, ¿no? Y él tiene una frase muy buena, que es que él no es que entrene por un fin concreto de quiero ser más guapo, quiero ser más fuerte, lo que sea, sino que él quiere construir un cuerpo lo suficientemente bello para morir. Lo dice así tal cual. Él tiene un cuerpo suficientemente bello para que su muerte sea bella. Y que quien tenga que recoger sus vísceras, por ejemplo, a la hora del suicidio, que lo haga con cierta admiración, ¿no? Entonces él habla un poco en esos términos. Por eso
claro, une elementos paganos grecorromanos de la belleza, etcétera, con ya su propia concepción un tanto a veces masoquista de la muerte, ¿no? Así que tampoco podemos decir que Mishima fuera un paganista ni un... Pero tuvo mucha influencia, tuvo muchísima influencia de Grecia tanto en cuanto al culto del cuerpo y su desprecio, en cierto modo, su rechazo a su yo anterior, su yo más aburguesado, más amilanado, más apacible, ¿no? Más lunar. Entonces, su viaje a Grecia fue una transformación tremenda, ¿no? Y Apolo para él era su gran referente a nivel espiritual. Y si quieres ahora te hablo de, porque lo anunciaba antes, sus otros referentes, pero a nivel ideológico, si quieres te hablo de ellos, porque tiene mucha tela que cortar. ¿Tiene que ver con lo que vamos a publicar o no? Sí. De hecho, espérate un segundo, te hago una pregunta y si quieres me hablas, eso lo dejamos para la siguiente pregunta. Y la pregunta simplemente es algo muy sencilla. ¿Qué es lo que se opina hoy día en Japón? ¿Qué opinan los japoneses sobre Mishima? Si a día de hoy se considera un referente político, es alguien tabú, del que no se habla. ¿Cuál es la situación de esta figura en Japón hoy día? Mishima, depende del japonés al que cojas, va a ser más o menos explícito, pero los japoneses, entre que no se mojan, son muy tímidos para estas cosas, y que no les gusta hablar ni de política ni de religión, claro, imagínate Mishima, que se suicidó intentando dar un golpe de estado, para ellos claro. Mishima sigue siendo muy polémico a nivel etéreo, porque nadie se quiere meter mucho, pero ojo, cuando vas rascando, eso me ha pasado con todos los japoneses que he conocido, todos y cada uno de ellos. Algunos más socialdemócratas, otros muy patrióticos, muy nacionalistas. Quiero decir, ahí tenemos votantes desde el Sanseito o Sanae, la primera ministra, a votantes del pequeñísimo partido socialdemócrata que hay en Japón, ¿no? Quiero decir, o partido comunista que también está en Japón. He conocido japoneses de todo el arco. Y todos ellos, cuando rascas un poco, admiran a Mishima profundamente. Todos ellos. Sí. Todos ellos. Incluso el comunista decía, no, es que Mishima era un hombre sincero. Claro. Un hombre sincero. Eso siempre lo valora mucho. Que sacan siempre como alguna virtud de Mishima. O sea, no me gustará el 90%, pero no te voy a hablar de lo que no me gusta. Te voy a hablar de lo que me gusta. Y lo que me gusta es ese 10%, que puede ser, era un gran escritor, puede ser, era sincero, puede ser, sacan la virtud que a él que comparten, ¿no? Como escritor, pues sí, te suelen decir, bueno, era un escritor un poco raro, no sé qué, porque siempre hay desnudez y fetichismo, eso. Entonces, bueno, siempre te dicen, como escritor era un tío raro. Pero a nivel político, como rascas, siempre te acaban reconociendo algo. El comunista o el socialista, además, que era un tipo que se preocupaba por las clases bajas, que es verdad. Mishima proponía una revolución íntegra, una revolución a nivel social, que las élites, el emperador, etcétera, estuvieran en connivencia con el pueblo. Eso te lo reconocen los de izquierdas, digamos. Y los de derechas te reconocen pues, que rompió con la vergüenza que sentía Japón. Es decir, el Japón de después de la guerra está acomplejado, ha sido derrotado, claro, ha estado ocupado. Un Japón que está consumido por el materialismo capitalista, ¿no? De Estados Unidos, y en el cual Mishima da un golpe sobre la mesa, literalmente como se corta las entrañas, diciendo, esto hay que frenarlo, ¿no? Tenemos que reconectar con las raíces de nuestros ancestros. Y los conservadores siempre te van a reconocer eso, ¿no? Entonces, por un lado o por otro, todo el mundo acaba diciéndome eso, que Mishima les parece alguien sincero y alguien a quien consideran valioso, ¿no? En Japón. Pero eso, repito, es al cabo de debatir mucho, porque los japoneses a nivel superficial siempre te dicen, uy, no, ahí no me quiero meter, no me preguntes de eso, que no. Es muy polémico, un tema difícil, te suelen decir, ¿no? Pero luego ves que todo el mundo, y de todas las edades, curiosamente, los jóvenes aprecian esa acción, el que era un tío de acción, un tío uniformado, que era muy elegante, y la gente más mayor te reconocen eso, el culto al emperador, que era muy, con la mitología japonesa muy como una cadena, ¿no? Él quería reconectar al Japón moderno con el Japón ancestral. Entonces, dependiendo de a quién preguntes, te viene por un lado o por otro, pero todos acaban confluyendo, ¿no? En una cierta admiración. Muy curioso. Bueno, pues ahora la primera ministra actual es fan de Mishima, pero muy fan de Mishima, muy fan, Sanae Takaichi. La primera ministra ahora, justo cuando publicamos... la primera ministra de ahora es muy fan de muchas cosas, ¿eh? Sí, ya lo creo.
Pero y no lo digo en plan malo, no lo digo en plan mal, lo digo en plan bien. A mí me cae muy bien, porque para lo que tenía Japón es la ministra más carismática, bueno, la primera mujer, etcétera, pero muy carismática para lo que estaban habituados en Japón. Sí, yo los comentarios que ha hecho haciendo referencia a cierto anime. Ah, bueno, ya lo creo. Shingeki no Kyojin, Ataque de Titanes, One Piece. Sí, total. Es brutal. Bueno, le queda a Dragon Ball, le queda pues el hacer algo de referencia a algo de Vegeta. Que alguna lo habrá hecho, ¿no? Seguramente. Alguna. A los Super Saiyan, ¿no? Que diga, no, esta gente, estos son unos malditos insectos, ¿no? Como dice Vegeta, por ejemplo, ¿no? Vegeta con Kakaroto. Pero sí. Eso me encanta porque es de una naturalidad tremenda. Y comparado con todo lo que venía antes, que eran dinosaurios, en Japón siempre han gobernado la gerontocracia, ¿no? Pues todo es cierto aire fresco. Y Mishima le ha servido de mucha inspiración. Es decir, que bueno, Japón, dentro de lo que podría estar, está en buenas manos en ese aspecto, ¿no? Que es una mujer muy capaz. Pero, bueno, pues ahora sí, ahora nos hablas de eso que te he cortado, que son las bases ideológicas que influyeron en Mishima y que vamos nosotros tú a través nuestra, pero eres tú el que está haciendo el trabajo para... Bueno, gracias a vosotros, claro, si no, no. A través nuestro, estamos en equipo trabajando. Estamos retroalimentándonos, sí. Totalmente. Ya veremos el prólogo y demás, te había pensado para cada uno de ellos quién no lo puede hacer. A ver, a quienes vamos a traer son dos, básicamente. Son Kitayuki y Nakano Seigo, se llaman. Ahora explico más de ellos. Pero luego hay un tercero, del cual no hay muchas fuentes. Este hombre no escribía tanto, era un erudito, pero no hay textos como tal a los que podamos acudir. Se llamaba Oshio Heihachiro, un señor del siglo XIX. Entonces, empiezo por este hombre porque va como... ¿Por Oshio? ¿Vas a empezar por Oshio? Sí, vamos a empezar por el señor del siglo XIX. Pues vámonos al siglo XIX. Ahí está. Con el cañón, ahí está. Sí. Oshio, por explicarlo muy brevemente, y así no cansamos a la gente. Oshio Heihachiro era un confuciano, era filósofo, pero un filósofo de acción, ojo, precedió a Nietzsche en muchos eventos. Estamos hablando de 1830, 30-37, es esa franja, ¿no? Entonces, este Heihachiro era neoconfuciano, pero de una rama del confucianismo que enaltecía la acción. Es decir, que todo está muy bien, la moral, la ética, todo eso está muy bien, pero luego tienes que plasmarlo realmente con la espada o aquí con un cañón, ¿no? Quiero decir, que tenías que hacer algo para plasmar esa moral. Y Heihachiro, él no era de familia... Quiero decir, él no era un aristócrata, pero tampoco era un plebeyo, ¿no? Quiero decir, era un samurái más o menos bien acomodado. Y le preocupó mucho cierta hambruna que hubo en los años 30 del siglo XIX, que el shogunato es el gobierno feudal, y los comerciantes y demás, pues simplemente ignoraron en la región de Osaka, Kioto. Murieron miles de personas en la hambruna. Y entonces, a raíz de eso, Heihachiro levantó un ejército campesino motivado con su filosofía de lo que es correcto, ¿no? La ética correcta de lo que él debía hacer como samurái, pero un samurái del pueblo, curiosamente. Es decir, un bushido del pueblo. Esto es muy importante. Acuérdense, Manuel y toda la audiencia, el bushido social, bushido del pueblo. Vamos a llamarlo así, ¿no? Porque social aquí en los años 30 quizás aún no es. Bushido más popular, ¿no? Bushido desde abajo. Es decir, él siendo un samurái, digamos que rompe los estamentos, porque eran muy rígidos los estamentos en Japón, los samuráis, los comerciantes, los campesinos, etcétera, y pretende que los samuráis y los campesinos se alíen contra la oligarquía comercial y política. El establishment era muy anti-establishment, como diríamos hoy en día. Y que los samuráis con su fuerza que ayuden a los campesinos que al final están indefensos, ¿no? A nivel de el uso de la fuerza. Entonces, bueno, cayó derrotado, lo masacraron, obviamente murió en no muy buenas condiciones, pero sentó cátedra. Digamos que sentó una base. Mishima adoraba a este señor, a Heihachiro. 1837 es la fecha. Bueno, pues casi un siglo después, encontramos a Kitayuki. Es el segundo de los grandes referentes de Mishima. Que tenía creo que tenía un ojo un poco bizco, porque siempre todas las fotos que le he visto sale, digamos que... Sí, tiene pinta de que mira para Cuenca. Pero sí, tenía ahí una pequeña...
Pero bueno, mentalmente era un hombre interesantísimo, interesantísimo. Eso sí, no caía bien a casi nadie, curiosamente, que se metía con todo el mundo. Este hombre era una bomba. Este es el libro que vamos a traer, por cierto, porque luego tiene su gran obra, que aquello es tremendo, tiene 1000 y pico páginas, que es su teoría sobre el Estado, ¿cómo es? La esencia nacional y el socialismo puro. Esa es la otra obra, pero que es una enciclopedia, eso es infumable. Sí, no, pero a eso no nos vamos a ir, ni mucho menos, ¿no? Y además que leerlo es como leer a Heidegger, es una cosa incomprensible. Un Heidegger japonés, bastante tenemos con intentar entender algo de Heidegger, que es europeo, como para hacer la misma virguería con uno japonés. Sería ya. Pero esta obrita, que tiene 100 páginas y pico, es la que vamos a traer, es, bueno, no sé si alguien en la audiencia, espero quizás reconozca, o desde el chino, los caracteres, algunos son parecidos. El título habla de la restauración de Japón, de la reorganización o el renacimiento de Japón, es lo que viene a decir el título. Son las pautas o los principios para la restauración de Japón. Ese es digamos, podríamos resumir así el título, y este es el que vamos a ver en la editorial. Voy a poner la bandera que utilizaban, ¿no? La bandera, mira. Es una interpretación de lo que, mira, muy buena. Es esta, ¿no? Sí, sí, sí. No es que él la utilizase oficialmente, esta en verdad es una interpretación de lo que él, si él hubiera sido primer ministro, cosa que hubiera sido imposible, hubiera aplicado algo así. Porque es una especie de nacionalismo de corte socialista. ¿Sería como de carácter extraserista? Pregunto. Exacto, sí señor, muy buena, sí, muy buena. De hecho, quiero reclutar a nuestro buen amigo y maestro Santiago de Andrés para que nos hable de esto, de una comparación entre los primeros o los movimientos fascistas o nacionalsocialistas de corte más izquierdista con Kitaiki, ¿no? Y esta bandera lo refleja muy bien, porque es la bandera imperial, que es decir, Kitaiki era un hombre militarista, que decir, él no le hacía ascos al Japón de la época, un hombre que adoraba también al emperador, adoraba el uso de la acción, por eso la espada, pero que a su vez venía de corrientes post-marxistas, podríamos decir. Él rechazó el marxismo muy pronto, pero venía de ahí, digamos, que venía con unas ideas muy del socialismo. Un socialismo a veces un poco utópico, la verdad. El hombre habla a veces en términos un tanto irrealizables, ¿no? Pero es muy interesante, porque es una mezcla explosiva, completamente antinatural a veces, ¿no? Pero si recuerdas, antes hablábamos del bushido del pueblo, el bushido de este primer señor, el de la revuelta, etc. Bueno, pues este hombre Kitaiki convierte el bushido del pueblo en el bushido socialista, vamos a llamarlo así, bushido social. Que él, claro, aquí nos podemos meter en una complejidades un poco raras, pero por resumirlo, para él el socialismo no es íntegramente marxista, él interpreta el socialismo, o lo que él llama socialismo puro, lo interpreta como la voluntad del pueblo y del emperador unidas. Es decir, es un socialismo muy nacional, ¿no? De hecho, anteceden muchos elementos al nacionalsocialismo en ese aspecto. A fin de cuentas, es el concepto de comunidad popular orgánica. Exacto. Es una comunidad popular con un objetivo concreto, claro, que va unificadamente o que va liderada, en este caso, por el emperador, el tenno, pues va en esa dirección, sin fisuras, ¿no? Claro. Pero es una revolución, en cierto modo, desde abajo. Quiere decir que los de abajo, claro, no van unas élites, unos oligarcas arrastrando a los de abajo, sino que los de abajo en sí mismo, con su voluntad, también empujan a los de arriba. Es decir, que se van retroalimentando los de arriba, los de abajo, el emperador como cabeza, es como el Leviatán de Hobbes, ¿no? La famosa efigie del Leviatán de Hobbes, pues el emperador la cabeza y cada uno haciendo su función, ¿no? Esa es la idea de Kitaiki de su socialismo nacional. Y bueno, nos queda uno más, ¿no? Nos queda el otro, sí. Pero para que veas el contraste, ¿no? Con él, si quieres, ve poniéndolo porque ahora voy a entroncarlo. Kitaiki fue ejecutado en el año 37 por el gobierno, porque Kitaiki encendió la mecha de algo muy peligroso, que era mezclar el alma romántica de los jóvenes con el alma patriótica nacionalista, de la que luego bebería íntegramente Mishima. Y precisamente por este texto, este librito, que no es muy largo, en el año 36 hubo el fallido golpe de Estado de los jóvenes oficiales, el Niniroku se llama en febrero,
que Mishima también adoraba a los jóvenes, eran jóvenes literalmente, eran jóvenes cadetes oficiales que se rebelaron contra el gobierno militar, la camarilla militar, pero siempre en nombre del emperador. Ellos siempre hablaban de que luchaban por el emperador contra la oligarquía militar, estilo Hideki Toyo, por eso decía que Mishima a Hideki Toyo no le tenía muy... decir, los militares de toda la vida, ¿no? Militares, digamos, casposos, yo que sé, como se quiera llamar, ¿no? Mientras que los jóvenes venían con un ímpetu realmente romántico, realmente de cambiar las cosas, de una revolución nacional. La revolución esta fracasó, ejecutaron a Tokisuke y a Kitaiki sin ningún tipo de prueba. Simplemente dijeron, este texto ha influenciado a los jóvenes. Pues a Kitaiki lo ejecutaron un año después. Y así acabó, en una celda ejecutado. Es decir, que un hombre que realmente al poder no le tenía... o no bueno, pues va a ser interesante tener un libro que acabó con la vida de este hombre en aquel momento. Sí, ese librito, porque su obra magna, creo que como nadie la entendió, ahí se quedó. Pero el librito este en concreto le valió la vida, literalmente, o sea, la muerte más bien. El año 37, es decir, 100 años después del que decíamos antes, de 1800. Y el tercer personaje, Nakano Seigo. Este es menos conocido y es menos influyente, digamos. Kitaiki sí que, para bien o para mal, ha sido muy influyente. Bueno, para mal porque le mataron, quiero decir, pero que... No, claro, mucho no le quedó. ¿No? Mira, por lo que estás diciendo, te voy a interrumpir antes de pasar al siguiente, ¿vale? Quiero que la gente pueda ver algo que va al respecto, porque me parece que nosotros somos especialistas en publicar libros en los que ha muerto el autor. O que le ha llevado casi a la muerte el autor. Porque mira, hemos hablado antes de ese, estábamos hablando de que este libro ha sido justo el que tenía mi diario de la posguerra en la prisión, que Hideki Toyo, después de escribir esto, fue ejecutado. No por el libro, no es el caso, sino por el tema de la guerra, pero fue ejecutado, fue su último libro escrito. Y luego, viniendo a España, tenemos publicado este libro de Pedro Muñoz Seca, que es una crítica satírica a lo que era la República Española, y por este libro, Pedro Muñoz Seca fue ejecutado. Vaya. Pedro Muñoz Seca, para el que no lo sepa, fue el abuelo de Alfonso Uxía. Entonces, además, aquí en la portada se puede leer, ¿no?, la obra que le costó la vida al autor. Y es un libro de humor. Es que encima no es ideológico, no es... Vale, sí, que criticaba en aquel momento a la República Española y demás, pero bueno, lo que pasa es que este hombre pues era conservador, era de derechas y había hecho la crítica satírica esta y directamente pues eso, al paredón. Cosas de la vida. Pero bueno, que no es el primer libro que vamos a sacar que le ha costado la vida al autor, ¿eh? O sea que quede constancia. Siempre hay libros, y son libros en muy buena selección, que son libros casi de nicho, porque no son precisamente bestsellers que te cuentes, son libros muy concretos y muy... Claro, efectivamente. Ya lo creo. Además, tú mira el título, ¿eh? La OCA, Lida Átrata de obreros cansados y aburridos. O sea, es que era un libro de crítica satírica, era comedia, entre comillas, ¿no? Es como si ahora mismo, sin ir más lejos, por ejemplo, le pasara lo mismo al Gran Wyoming por hacer el programa que hace, hecho y que lo hiciera la otra parte, ¿no? La parte contraria. O sea, te podrá gustar más o menos las bromas que gasta, pero de ahí a ejecutar a una persona, pues hay un abismo, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente, que este es el último. Y tenemos que aquí... También, ahí está, Nakano Seigo. Que también, en cierto modo, no directamente, pero también le valió ser ejecutado por el librito que vamos a traer, que también es un librito, son 100 páginas. Vamos a acabar haciendo una colección de libros que les costó la vida al autor, y así, hombre, ya sería el tercero realmente con este. La colección Thanatos o algo, ¿no? Una colección de la muerte total. Pero no es directamente, aquí no es tan... Pero sí que... Hades, no, colección Hades. Hades, claro, están todos... Todos han acabado los pobres. Pues este Nakano Seigo, esto es muy paradójico, la gente se va a sorprender mucho. Este señor es de los años 30-40. Para que nos situemos, el gobierno de Hideki Toyo precisamente le obliga a suicidarse en 1943. Es decir, no le deja más opción ya que hacerse el seppuku en el año 43. Porque acaba desprestigiado, no, acaba al revés, acaba
gana mucho prestigio en cierto modo, pero pierde el favor del gobierno, de la camarilla militar, ¿no? De Nakano Seigo vamos a traer un libro cuyo título es muy parecido al de Kitaiki, también habla de la renovación de Japón, se podría traducir como el plan para la renovación de Japón, podemos decir, la renovación del Estado Nacional japonés, algo así, podemos decir. ¿Qué ocurre? Que en su plan de renovación para el Estado Nacional japonés, Nakano Seigo, que era un señor que había escrito muchísimo, pero muchísimo. Hemos tomado este librito porque es el más accesible y más sintético, pero este hombre escribía artículos, monografías, quiero decir, es inabarcable. Y como era periodista también, artículos de periódico, de esto y lo otro. Pero justo el que vamos a traer es el que mejor sintetiza esto. Y este hombre le da una vuelta de tuerca también al bushido socialista, digamos, bushido del pueblo, este bushido popular más de la alianza entre los guerreros y los campesinos, ¿no? De que el guerrero con su espada protege y va de la mano del obrero, ¿no? Como decía, el de la oca, los obreros están los sácratas, pues aquí llevas el samurái lleva de la mano al obrero. ¿Pero qué ocurre? Que para él, lógicamente, el emperador es la cabeza suprema, absoluta, como para Mishima. Mishima bebe de todo esto. El emperador es la cabeza absoluta del Estado, pero la camarilla militar, digamos, que no juega un papel preponderante, sino que los toma por oligarcas, al fin y al cabo. Era una camarilla militar, banquera, con industriales, con gente, oligarcas francamente corruptos, ¿no? Entonces, Nakano Seigo, en su plan, no figuran, digamos, no están. Y eso, lógicamente, crispa mucho las cosas. Entre eso, sus críticas a la estrategia militar que estaba adoptando Japón. Aquí ninguno de estos era pacifista, ojo, podían estar más o menos criticando al gobierno, pero ninguno de ellos se oponía a la invasión de China, por ejemplo. De hecho, Kitaiki se mofaba en su época de los que criticaban la guerra ruso-japonesa, ¿no? Es decir, que en Japón siempre hemos visto gente muy de izquierdas, muy de derechas, muy tal, pero todo el mundo siempre estaba de acuerdo en que había que atacar a China. Nadie decía que tenían que ser pacíficos. Eso es muy curioso. Luego se ejecutaban unos a otros, pero todo el mundo tenía muy claro eso, ¿no? Es algo un poco gracioso. No, a lo mejor eran progresistas en la vía interior, o sea, en política nacional, exacto. Pero a nivel internacional, en política exterior, iban todos a una. O sea, es algo tremendo, Existía un supremacismo imperialista, por decirlo algo así. El panasianismo japonés, sí. Claro, que Japón se veía a sí mismo como el líder de todos los pueblos asiáticos contra el hombre blanco. Por eso antes hablaba de que el eje Roma-Berlín-Tokio era más bien Roma-Berlín, porque Tokio, su propaganda hacían caricaturas de los blancos, todo el día hablando mal de los blancos. Así que Japón, ojo con tenerlo de aliado, no sé si fue muy útil, ¿no? A este nivel. Que Japón, ellos se veían como el líder de un Asia libre contra el imperialismo blanco, digamos. ¿Qué ocurre? Que este hombre se gana la enemistad de Hideki Toyo y de la camarilla. Lógicamente, ¿no? Encima, como cada vez escribía con más entusiasmo, mientras la guerra avanzaba, todo el rato criticando, no, porque habéis hecho esto mal, esto tal, los americanos, tal, la estrategia es un fracaso, que es verdad, en eso tenía toda la razón. Pues lo fulminaron. Y se hizo el seppuku en el 43. Y Mishima lo que más admira de este señor es precisamente eso, que mediante su suicidio quería dar un mensaje político. Es decir, de los otros dos personajes que hemos dicho, el del siglo XIX, Kitaiki y demás, pues alabas la valentía, que eran héroes populares, digamos, que consideraban el bushido de los guerreros y el pueblo, todos a una unión nacional bajo el emperador, etc. Pero de este hombre en concreto, precisamente lo que admira es lo que luego el propio Mishima haría, ¿no? Que es que se suicida por sus ideas políticas y que mediante su suicidio, dando su vida, está lanzando una proclama. Nadie le hizo mucho caso porque Nakano, como digo, Nakano Seigo no le conoce casi nadie, pero Mishima le tenía en muy alta estima por eso. Porque luego le imitó, claro. Me pasaste de este hombre una bandera, ¿es posible? Ah, sí, la bandera, sí, justo. Mira, esa bandera es suya, la confeccionó. La diseñó, sí, señor. Es que la voy a poner porque ahí está, a mucha gente le puede traer un cierto parentesco con algo. Vamos. Esta es la bandera del movimiento que él creó. Se llamaba la Sociedad del Lejano Oriente. Toho Kai se llamaba, Toho Kai.
que luego fue fusionado. Simpatizaban, claramente simpatizarían mucho con la Alemania de la época, ¿no? Clarísimamente. Es Nakano Seiko. Bueno, lo que te decía antes a modo de broma, al comienzo de la entrevista, a Nakano Seiko precisamente no es que le manden ejecutar, pero le fuerzan al suicidio por ser demasiado nazi, precisamente, en el Japón de los años 40. Imagínate cómo estaría el panorama, ¿no? Ser demasiado, no serlo, ser demasiado, ¿no? Ser demasiado. Porque el hombre era tan anti-establishment de la oligarquía, llevó tan al extremo su rechazo al capitalismo que aborrecía de ver a los oligarcas industriales, banqueros y demás de la mano de Hideki Toyo, precisamente, ¿no? Porque decía que aquello era una corrupción de la moral y de todo. Entonces él quería una unidad nacional total obviamente las ideas raciales aquí todo el mundo la tenía, ¿no? Con Japón, una raza divina, con el emperador como el padre racial y espiritual a la vez, porque aquí es muy complejo el tema, pero ya lo explicaremos si quieres en otra ocasión. La identidad nacional japonesa, cómo se basa en la figura del emperador como padre biológico y espiritual. Bueno, ya lo explicaremos, pero hay una idea de la raza japonesa muy, muy compleja. Todos estos hombres fueran de izquierdas o de derechas la tenían, ¿eh? Aquí todo el mundo consideraba que los japoneses eran algo especial, digamos, ¿no? Como sacaremos estos libros, pues tendremos para hacer un par de programas. Tenemos para dar varias charlas, sí, señor. Pero que se quede la gente con eso, Nakano Seiko, demasiado nazi para el Japón de los años 40. Un caso muy, muy singular. Y Mishima, como digo, admiró mucho a todos estos, junto a Nietzsche, junto a los filósofos del Bushido, etcétera. Pero estos tres en concreto fueron su inspiración directa, digamos. Muy bien, César. Pues oye, yo creo que hemos terminado ya el programa por ahí. Claro, como siempre, era imposible hacerlo en 50 minutos, ¿no? Era imposible. Me dijiste, en media hora tal, digo, en media hora no creo que... No hay manera. En fin, eso es porque luego la gente lo agradece, porque luego, por otro lado, hay muchos que me dicen, oye, es que 50 minutos o 45 se queda corto, ¿no? Quiero más, ¿no? Entonces, mira, genial, no pasa nada. Pues hemos contentado a mucha gente, y si no, que lo pongan, no sé, a velocidad por 2 o algo. Algo así, 1,5 por 2 o algo. Muy bien, pues nada, oye, muchísimas gracias por haber estado en el programa con nosotros una vez más. Y nada, volverás pronto, imagino, porque voy a hacerte y lo voy a dejar ya aquí, dicho, para todo el mundo que lo oiga. He estado hablando hoy con Javier Nicolás, ¿vale? Voy a decir dos cosas, una que viene con Mishima y otra la siguiente. La que viene a propósito de Mishima es que, claro, este programa lo hemos grabado casi sin pensar. O sea, ha sido dicho y hecho realmente. No, desde hace unos días que fue lo del aniversario de Mishima y digo, pues mira, vamos a hacerlo, ¿no? Y lo hemos hecho. Y a una de las personas que había invitado a que compartiera espacio con nosotros es a un gran entendido de Mishima, que es mi amigo, el escritor y profesor Isidro Juan Palacios. Que le mando. Ahí, sí, señor. Sí, le mando un abrazo desde aquí. No ha podido estar y me ha escrito. Yo sin conocerle también, le digo. Claro, es que yo le escribí justo ayer. Porque claro, esto es que ha sido todo muy, muy de repente. Le escribí ayer y me contesta justo ahora y me dice, qué pena, acabo de ver el mensaje y ahora estoy además fuera de casa. Una lástima. O sea, le hubiese encantado, pero claro, es que lo hemos hecho así tan rápido. Si hubiésemos planificado el programa como otras veces, oye, dentro de 2 semanas quedamos a tal hora, pero como ha sido todo tan rápido, así que le mandamos un abrazo a Isidro Juan Palacios y yo creo que a lo mejor para uno de los programas siguientes le podríamos hacer llegar un librito de estos y que participe con nosotros si quiere. No es Mishima, pero como entra dentro de la aportación ya lo creo. japonesa, pues podría participar con nosotros. Sí. Bueno. Y luego lo que te iba a decir de Javier Nicolás es lo siguiente, que me ha dicho que se ha leído tu libro, ¿vale? Ah, la que veía paganda, qué bien. Sí, se ha leído tu libro. Se llevó a Nueva York, me envió la foto. Sí, correcto. Y me ha dicho él, no, dice, bueno, hay algunas cosillas, no sé qué, ya sabemos que, claro, como él es católico, pagano y él es cristiano, hay Entonces, le he dicho, digo, mira, pues esto tiene solución. Y la solución es hacer una entrevista tertulia a 3. Yo de moderador, él como cristiano y tú como pagano. Y se hace una, más que, no va a ser una entrevista, una tertulia, un diálogo. Una confrontación cordial, digamos. Sí, un diálogo cordial, porque eso luego al final es enriquecedor
Y habrá gente, y la gente saca luego sus propias conclusiones en base a lo que diga uno y lo que diga otro, y ya está. ¿Vale? Pues es muy buena Entonces, idea. sí que le he dicho que van a ser para dentro de unos meses. Eso sí que. Bueno. Sí, no está aquí a la vuelta de la esquina, no. Será pues a lo mejor para septiembre, octubre o algo así, ¿vale? Porque de aquí a allá tenemos muchas cosas que hacer y demás, ¿no? Y sí, también con Javier Nicolás vamos a sacar varios programas que tenemos que hacer y eso, y entonces, claro, hay que ir dando espacio, ¿no? A todo. Sí. Yo muy infatigable, ¿eh? Lo vais a acabar matando al pobre hombre. Sí, el que no le sigue el ritmo soy yo, el que es distinto. O sea que... entre libros, entrevistas, bueno, madre mía. No, yo le digo a Javier Nicolás que cuando yo fuera mayor, digo, si yo me muriese, me quiero reencarnar en ti. Y él me dice, si yo me muriese, me quiero reencarnar en mí también, para seguir haciendo lo que no he hecho, para hacer lo que no he hecho. Madre mía, pues. Muy bien, César. Será un placer. Aquí estamos. Pues nada, queda en eso. Ya os he metido a ti y a Nicolás juntos en un programa para ver cómo sale esto, ¿vale? A ver cómo sale. Nada, te mando un saludo muy grande. Pero será tremendo, sí, señor. Sí. Juan Palacio, porque su libro es buenísimo, está lleno de... Escucha, lo aviso, amenazo ya a los oyentes que en tal programa no voy a poner tiempo. O sea, si nos vamos a 2 horas, da igual. O sea, yo ya no voy a poner tiempo porque... media hora no... No, ahí no voy a poner tiempo. Bueno, César, oye, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Gracias a ti, Manuel. Te mando un fuerte abrazo, un gran saludo y seguimos en contacto. Muy bien, gracias a todos. Un saludo.